2020 fue un año muy duro para los trabajadores en todo el mundo, con las cifras de desempleo aumentando a números récord y las empresas despidiendo a cientos de millones de empleados. Pero vemos algo paradójico. Mientras con la crisis de 2008 millones de desempleados hubiesen dado lo que fuera por un empleo que les permitiera llevar comida a su mesa, hoy en día se rehúsan a trabajar. Los datos muestran que más de 40% de los trabajadores en todo el mundo están pensando en renunciar a sus empleos. Y si vamos a Estados Unidos, la cifra aumenta a 95%. Y mientras las ofertas de trabajo se mantienen por encima de los 11 millones, cada mes renuncian 4 millones de personas en ese país y la tendencia sigue aumentando. No me dejaban renunciar, yo trataba de renunciar y no me dejaban. Tal vez tú seas parte de esa tendencia o conozcas a alguien que también renunció, porque estoy seguro que muchos huirían de su empleo si pudieran, ya sea porque sientes agotamiento, falta de oportunidades o simplemente porque no sientes emoción por tu trabajo. Yo mismo recuerdo cómo era el último empleo que tuve en Venezuela. Yo miraba a mi alrededor, a mis compañeros, a mi jefe directo y las perspectivas de futuro que yo tenía reflejado en ellos no eran muy positivas. Y a pesar de que todo esto que estamos viendo se está dando principalmente en Estados Unidos y Canadá, va a tener un impacto profundo en toda la economía del mundo occidental. Por eso hoy tengo una conversación con un destacado asesor de grandes y pequeños negocios para descubrir las verdaderas causas de todo esto y qué impacto tendrá hacia los próximos meses y años. Y yo sé que como tú trabajas con muchas empresas, muchos negocios, muchos empresarios, todo eso lo están sintiendo también, todas esas fricciones que se están dando. Entonces, ¿cuál es la situación actual que estás viendo con respecto al empleo y las empresas? Una de las situaciones más grandes es que hay personas como los millennials que están renunciando a los empleos, pero no están renunciando ni por el pago ni por esas cosas, sino que hay cosas más allá que están renunciando y estamos en este momento teniendo un problema en los empleos con estos negocios, prácticamente con nuestros clientes, de que esas personas que venían trabajando en un nivel de pronto no tan básico, sino como un nivel más gerencial, se están yendo las personas. No quieren trabajar, quieren hacer diferentes cosas que no van con lo que estaban haciendo en ese momento. Efectivamente estamos viendo eso y veo que las personas utilizan como diferentes razones para hacerlo, pero uno ve en las estadísticas que a pesar de que el desempleo ha disminuido, porque claro, o sea, antes de la pandemia pues teníamos una situación, luego con la pandemia se tuvieron que, no que la gente tuvo que renunciar, sino que despidieron a muchas personas, también muchos, incluso pequeños negocios sufrieron bastante, tuvieron que cerrar y el desempleo subió muchísimo. Estaba revisando una cifra que llegó hasta 15% aproximadamente, pero se supone que con la apertura todo eso se redujo y las cosas volvieron a la normalidad supuestamente, pero las condiciones cambiaron. A pesar de que todo debió haber vuelto a la normalidad, el desempleo sigue un poco alto de todas formas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Mira, yo creo que lo que pasa ahí en ese caso fue que las personas se dieron cuenta que podían vivir con menos. Segundo, que las personas estaban más cómodas en sus casas, trabajando y haciendo cosas de sus casas, entonces no tenían, por ejemplo, en estas compañías grandes, en las compañías de tecnología, las personas tenían que pagar dry cleaners, o sea, tenían que ir a que les lavaran la ropa, el transporte, el vehículo, tenían que gastar almuerzo todos los días, tenían que gastar muchas cosas y cuando llegaron a la comodidad de la casa se dieron cuenta que muchos de los gastos que tenían iban para poder tener ese empleo que tenían. Entonces, al ya no tener todos esos gastos, las necesidades de esas personas eran mucho más bajas. Y creo que esas personas se fueron acostumbrando a ganar menos dinero y se encontraron que no estaban tan estresados con todo este trabajo. Y fue cuando empezaron a renunciar. Y ahí interesante lo que estás mencionando, porque claro, con la situación que ese cambio que se da, reduce los gastos de los empleados, precisamente porque están en la casa. Muchos, como se movió esto de trabajar desde casa, ya el empleo remoto, todo eso ha cambiado, no se ve como esa necesidad de volver a las oficinas. Y entonces eso hasta beneficia a las empresas hasta cierto punto, ¿verdad? Porque bueno, ya no se les reducen sus costos fijos, ¿no? Mira, yo trabajaba en una empresa hace muchos años y era una empresa de tecnología. Yo siempre decía, si tú dejas trabajar a las personas de la casa, vas a tener una mayor productividad. Y nunca dejaban trabajar absolutamente nadie desde la casa. Y yo un día le dije a una de las personas con las que trabajaba, déjame hacer un test, yo te muestro que hay más productividad. Cuando las personas trabajan de la casa, primero, se levantan y la mayoría ni se bañan. O sea, se ponen a trabajar inmediatamente en la computadora. Entonces, imagínate, cuando tú te vas a ir a una empresa, te tienes que bañar, te tienes que vestir, te tienes que organizar, tienes que desayunar, te tomas el café, organizas el protein shake, te montas al carro, ¿cuánto tiempo estás perdiendo ahí?
Mientras que una persona cuando llega, se levanta, se lava los dientes, entra a la productividad inmediatamente, las compañías inmediatamente suben la productividad, que fue lo que pasó en la pandemia. Vieron que las personas que estaban trabajando desde la casa, la productividad de las compañías se subieron. Pero cuando llegó el estrés otra vez de volver a traer otra vez esas personas a las empresas, los mismos empleados decían como que no, yo ya no quiero volver allá. Yo no quiero estar trabajando debajo de un estrés, no quiero estar trabajando con tener que llegar a una oficina, porque mira, la mayoría de las oficinas lo que pasa es que llegas a una oficina, digamos, a las 9 de la mañana, vas, dejas todas las cosas en tu escritorio, te levantas, no, voy a ir por café, vas por café, te encuentras cuando vas caminando por café con una persona, empiezas a hablar con esa persona, ay, vamos por café, van juntos a tomar café, cuando llegan otra vez se devuelven y se encuentran a otra persona, se ponen a hablar con la persona, ya están llegando otra vez de solamente el café a las 10 de la mañana. O sea que ya perdieron 1 hora. Y si trabajan 5 días, son 5 horas a la semana. Y cuéntale por 52 semanas. Ahí se ve el tema de la productividad, pero yo creo que hay un tema importante que también hay que resaltar, el hecho de lo paradójico de que trabajar desde casa, a pesar de que se siente mejor hasta cierto punto, porque de repente están cerca de su familia y todo lo demás, pero se da el efecto de burnout, porque ¿cuándo termina entonces? ¿Cuándo comienza? Y cuándo termina el trabajo, que eso es algo interesante también. Y de repente no se dan cuenta cuando toman esa decisión. Claro, sí, yo creo que ahí también es un poco duro porque ya vamos a tener, yo creo que otra ola más adelante, que es estas personas que están cómodas trabajando desde la casa. Dentro de 6 meses ya van a tener esas personas que ya van a entrar y van a decir, quiero salir de mi casa. ¿Sí me entiendes? Porque yo creo que también todo lo que vivimos es cíclico. Estamos viviendo un ciclo en este momento que las personas quieren renunciar porque están en la casa, están cómodos y todo eso, y van a llegar al punto que se van a querer ir de la casa, entonces vamos a estar siempre como que en una ola. Y ahí yo veo que sin embargo hay que diferenciar entre los empleados white collar, vamos a decir blue collar, ¿no? Las personas, claro, tema de tecnología e información que trabajan desde una computadora y personas que tienen que estar, no sé, atendiendo una tienda, meseros, etcétera. Son empleos totalmente distintos. Pero lo que se está viendo es que la escasez de empleo es en ambas partes. Entonces, el único factor no puede ser solamente eso de trabajar desde casa y tiene que haber como otros elementos allí. Aquí donde viene esta parte de las personas que de pronto están en un rango un poco más abajo, creo que también está siendo muy afectado todas las ayudas de los gobiernos. ¿Qué pasa? Si el gobierno viene y le da a una persona una cantidad de dinero y en esa casa viven 3 o 4 personas, ¿cuánto dinero es el que está entrando a esa casa? Y dinero que no le debió haber entrado a personas que le entró. Por ejemplo, mi mamá sí es una persona mayor que le llegó un beneficio del gobierno que no necesita ese beneficio del gobierno, que ella puede vivir con lo que estaba viviendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí es donde también estamos viendo lo que está pasando, que es una falta de empleados y hay demasiado dinero en las calles rodando por todas partes, porque hay personas que no necesitaban ese dinero, ¿qué lo van a hacer? Se lo van a gastar. Entonces ahí es donde viene la inflación. Exactamente, porque un tema de ineficiencia en la distribución entonces del estímulo. Simplemente se le dio a muchas personas, no específicamente a quien lo estaba necesitando, y como tú dices, bueno, más gasto en la calle. Claro, eso estuvo reprimido durante la cuarentena porque la gente no podía salir a la calle. Estuve viendo unas cifras allí de que la deuda de los hogares se redujo bastante. Claro, la gente ya no tenía que pagar, usó eso para pagar algunas de sus deudas, no tenía esos gastos. Pero ahora, con la apertura, salía la gente a la calle a comprar, y eso se está reflejando en la economía, digamos, en su conjunto. Lo que estamos viendo con la crisis de suministro, la escasez, la inflación, todo eso se está acumulando. No solamente eso, recuerda, Gabriel, una cosa, que cuánto dinero gastaban las personas viajando. Entonces las personas dejaron de viajar y todo ese dinero que se gastaba en otros países ya se está quedando acá, especialmente, por ejemplo, para Estados Unidos. Mira lo que está pasando, por ejemplo, con las casas, que las casas subieron el valor tanto de las casas, porque tenían los millennials que no compraban casa. O sea, la mayoría de los millennials no compraban casa porque ellos querían vivir rentado y salir a conocer el mundo. Se gastaban toda la plata afuera del país. Ahora que dijeron, no, vamos a comprar casa. Entonces, como está la escasez de las casas en Estados Unidos, están pagando 20, 30, 40, 50 mil dólares por encima del valor de las casas. Es un problema que va a afectar por lado y lado. ¿Sí me entiendes? Porque toda esta gente que no puede viajar, vamos a los restaurantes están llenos. Nosotros tenemos un cliente que estábamos hablando con él la semana pasada y nos decía que antes de la pandemia, el mismo mes, para un mes regular hacía $500,000 en ventas,
este año valen 1.6 millones de dólares. El mismo mes. Esa es la proyección que tienen del mes. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que hay es absurdo. Y tiene que salir, la gente se lo tiene que gastar. El 40% de la impresión del dólar se ha hecho en los 3 últimos años. Y eso se está reflejando eso, en todo el tema de la inflación. Y lo peor de todo es que precisamente por la escasez de trabajadores que ha pasado, que hay algo interesante también. ¿Qué pasa? Si uno ve como las estadísticas globales de las últimas décadas, los salarios no han ido subiendo al mismo nivel ni que la productividad, porque Estados Unidos obviamente sigue creciendo la economía, ni al mismo nivel que el crecimiento del precio de los activos, lo que estamos diciendo, los bienes raíces, la bolsa, las criptomonedas, todo eso ha ido subiendo y los salarios se han quedado estancados. Entonces, claro, ¿qué pasa si el mismo empresario, ¿verdad? Las empresas, los negocios, tienen esta escasez de trabajadores, están los salarios bajos, entonces tienen que darle unos bonos, subir precisamente los salarios, a donde eso eventualmente va a terminar sobre los precios también, directamente. O sea, la misma escasez de trabajadores exacerba la inflación. Esto es algo como multifactorial, que está muy interesante lo que estamos viendo, y creo que hay un factor que tampoco hemos mencionado todavía, que es el tema de la política migratoria, específicamente para este tipo de empleos, digamos, low skill, ¿verdad? De bajos requerimientos, digamos, de educación, y también de bajos salarios. ¿Qué pasa? Precisamente por la política migratoria hay esa escasez de empleo, que es algo que normalmente nos habla mucho los inmigrantes en Estados Unidos, que vienen de repente, personas de pocos recursos, se mudan y casi que los forzan a tomar esos empleos. Con la política migratoria, lo de los últimos años, hay también una escasez de ese tipo de trabajadores, entonces ha forzado también que suban los salarios desde ese punto de vista. Ahí tú tienes un americano que no va a hacer ese tipo de trabajo. Y si lo va a hacer, va a cobrar $20 la hora. Mientras que con la inmigración, como tú decías, los trabajadores que de pronto pueden trabajar muchísimo más y cobran mucho menos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Sí, un restaurante puede estar abierto, pero si no tiene nadie que cocine, nadie que haga los low skills. Y ahí se incentiva entonces la automatización en el tema tecnológico, ¿verdad? Eso incentiva a los empresarios, ¿verdad?, a invertir en tecnología, que incluso puede aumentar más el desempleo todavía. Muchísimo más. Claro, entonces ahora va a quedar, como te decía al principio, vamos a quedar en una ola. Entonces en este momento estamos viendo la ola que está pasando esto. Ahora, ¿qué pasa? Están empujando a los empresarios a buscar otras soluciones, porque el empresario es empresario porque busca soluciones, y el que no busca soluciones y no las encuentra, quiebra. Entonces ahora, en este momento, empresarios que están buscando, compañías como nosotros, que sepamos de automatización, que les creemos a ellos automatización para no necesitar personas que les trabaje. Entonces en este momento un restaurante, ya la mayoría de los restaurantes están yendo a ordene aquí y después les lleva otra persona la comida. Están quitando 3 o 4 personas que pueden trabajar. Entonces cuando paren todas las ayudas del gobierno, todas de total, ¿qué va a pasar ahí? Porque en este momento estamos viviendo ese desempleo, pero hay tantas ayudas que ayudan de esa manera. Una persona que vivía $300 semanales, el gobierno le está dando $1,000 semanales. ¿Cuántas de esas personas de pronto saben manejar su dinero? Digamos, por cada semana que le den, tienen 3 semanas pagas. Entonces, si esa persona sigue gastando lo que gastaba con esos $300, ¿cuántas semanas va a tener si el gobierno dio ayuda por un año? 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando baje otra vez la ola, es donde vamos a ver otros problemas, que es donde los restaurantes ya todos están, no quiero utilizar esa palabra porque yo creo que la han quemado mucho, pero es reinventándose, que es lo que están diciendo, con automatización. Y por eso es importante conocer todo lo que te contamos en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.